Bien, amados, vamos a hablar con la ayuda del Señor de este tema. Este tema es sumamente importantísimo y va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Vamos a hablar hoy, con la ayuda del Señor, de las 7 iglesias. Representan sus 7 etapas. La misma iglesia representa las 7 etapas. Y usted me dirá, sí, pero yo he escuchado que son iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en la antigüedad. Yo le digo, sí, eso es en el ámbito histórico. Pero también, como lo vemos aquí, pero también lo vemos que también puede ser doctrinal, la doctrina de cada una de esas iglesias, que fue en el pasado, pero que también están simultáneamente hoy en el presente. La tercera son los 7 tipos de las iglesias en la actualidad. Y la cuarta es las diferentes etapas de la iglesia, de la misma iglesia. Entonces yo voy a ir rápido en las primeras 4 iglesias, y luego me voy a detener en las últimas 3 iglesias. Entonces vamos a ver esta línea de tiempo de las 7 iglesias, y vemos la primera, que es la iglesia de Éfeso. Esto fue en el siglo I. Usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, que nos habla del segundo y tercer siglo. Esto lo encuentra en Apocalipsis 2, del 8 al 11. La tercera iglesia es en el tiempo del siglo IV, es Pérgamo. Apocalipsis 2, del 12 al 17. La cuarta iglesia es la iglesia católica, es Tiatira. Apocalipsis 2, del 18 al 29. La quinta iglesia es la iglesia de Sardis, que representa la iglesia protestante. Apocalipsis 3, del 1 al 6. La sexta es la iglesia de Filadelfia, que representa la iglesia evangélica. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Y la última y séptima iglesia es la Odisea, que representa la iglesia apóstata, que usted la encuentra en el capítulo 3, versos del 14 al 22. Entonces, esta es la línea de tiempo de la misma iglesia, pero en diferentes etapas, en 7 etapas. De esto yo quiero hablar con todos ustedes, para que podamos ver un vistazo a las 7 etapas de la iglesia, porque me voy a quedar con las otras aplicaciones que podemos darle a las 7 iglesias. No vamos a quedar solamente con una, para desarrollar esa, porque esa es la que más nos interesa, porque toda esta información que hemos visto y vamos a ver de estas 7 iglesias, tanta importancia no pudo ser a las 7 iglesias de Asia Menor, a las iglesias históricas, pero tampoco en la actualidad, porque inclusive en la actualidad ya ni existen, porque Asia Menor, donde estaban ellas, es la actual Turquía. Entonces, ¿por qué un mensaje tan importante pudo ser en iglesias que no tuvieron tanta trascendencia como la iglesia de Jerusalén? Ni en la actualidad mucho menos, están en ruinas. Entonces es un mensaje que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. Vamos a ver la primera iglesia rápidamente. La iglesia del principio del siglo, o la iglesia primitiva, que perdió el primer amor. Aunque comenzó bien, perdió el primer amor. Efesios significa la iglesia querida, amada, la doncella elegida. Oiga lo que significa, porque esta fue la iglesia que inició todo, pero cometió errores. Y vemos en estos versos, vamos a ver las virtudes, los errores, porque luego vamos a ver una técnica de cómo usted dividir estas 7 iglesias para hacer un estudio mejor acabado, mejor
para que ustedes saquen más sustancia a lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2 del 1 al 7. Vamos, ¿qué podemos resaltar? Que el Señor reconocía sus obras, reconocía su arduo trabajo, su paciencia, que no soportaba a los malos y que estaba probando a los que se decían ser apóstoles y que no lo eran. Pero para probar lo falso debe de existir lo verdadero. Pero también vemos que habla de su sufrimiento y se repite de nuevo la palabra trabajo en los versos del 1 al 3 de este capítulo 2. Entonces dice, no has desmayado, seguía laboriosa, pero había perdido su primer amor. Y esto lo encontramos en los versos del 4 al 7. El 4 te habla precisamente, tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Pero te habla también que recuerde por tanto has caído, de dónde has caído, la posición que comenzaste. Hubo un descuido espiritual y cayó la primera iglesia. Esta iglesia primitiva comenzó bien, pero al final perdió su primer amor. Entonces podemos ver también que aún perdiendo su primer amor, aborrecía las obras de los nicolaitas. Y esto vamos a explicar un poquito. Aquí sí me voy a detener un poquito solamente. Los nicolaitas eran una secta herética, partidaria de mezclar las costumbres paganas, como los alimentos que estaban dedicados a los ídolos, a los sacrificios de los ídolos falsos, pero también de la inmoralidad sexual. Esta secta, los nicolaitas, hacían estas cosas. Mezclaban la sana doctrina con adoración pagana, pero también de inmoralidad sexual. Y esto hizo que ella cayera del primer amor. Pero vamos a ver la segunda iglesia, Esmirna. Esmirna significa, viene de la palabra mirra, y mirra habla de sufrimiento. Esto es interesantísimo también que nosotros lo sepamos. ¿Y por qué sufrimiento? Porque ella, esta etapa de la iglesia que representa Esmirna, fue la que estaba bajo persecución del imperio romano. Nerón comenzó a perseguir y a matar a creyentes. Primero, la destrucción en el año 70 por Tito Vespasiano, pero luego viene Nerón y comenzó a matar, a perseguir, y le echó la culpa a los cristianos de la quema de Roma, porque él quería levantar una nueva Roma. La iglesia de Esmirna nos habla del siglo II y siglo III, la iglesia perseguida y sufrida. Entonces, usted lo encuentra, la historia de esta iglesia, en el capítulo 2, versos 8 al 11. Y nos habla de su tribulación, porque era perseguida por el imperio romano. Pero dice, tú eres pobre, pero tú eres rica. Qué tremendo, que ella era pobre económicamente, pero el Señor le dice, pero tú eres rica, porque estaba pasando persecución por ser creyentes y ella se mantenía firme. Entonces el Señor le dijo, ustedes son pobres y están bajo persecución, bajo tribulación, pero en el cielo tú serás rica. Me gustó ese hunde ahí atrás. Entonces esto es Esmirna, la iglesia de Esmirna. Dice el 10 y el 11, también esto nos habla de que no temas en nada de lo que te va a padecer, porque Dios estaba con esta iglesia como la ha estado desde el principio hasta el día de hoy y hasta el final. Entonces dice que el diablo lo echaría en la cárcel. Eso aconteció. Todo esto aconteció por manos del emperador Nerón. Entonces
y muertes, lo tiraban en el Coliseo para que los leones se lo comieran, pero dice, pero te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento vemos que los que pasan la prueba, se le da la corona de la vida, y lo que pueden vencer toda tentación. Entonces, qué tremendo que esta iglesia nos habla de esto. Pero vamos a ver la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana. Estamos hablando del siglo IV. El siglo IV nos habla de Pérgamo, una iglesia mundana. ¿Por qué mundana? Porque hubo un matrimonio mixto. La iglesia y el imperio, un matrimonio mixto. Y eso provocó que la iglesia cayera en mundanalidad, ya que el emperador Constantino comenzó a buscar de todas las doctrinas, de todas las costumbres de diferentes sectas, comenzó a buscar un poquito de sus enseñanzas, la mezcló, la juntó, la movió y hizo tremendo sancocho. Y por eso le habla de la iglesia mundana, que es Pérgamo, gracias al emperador Constantino, que fusionó la iglesia con el gobierno. Lo que está sucediendo ahora es pura casualidad, que quieren intentar lo mismo también algunos. Entonces, esto nos habla, como le dijimos, del siglo IV, de la etapa que estaba viviendo la iglesia en el siglo IV, pero también nos habla de la actualidad. ¿Por qué? Porque la iglesia, la palabra es rica y tiene muchas aplicaciones. Por eso es que la gente tiene 20, 30, 40 años, 50 y 60 años en el caso de mi abuela, y nunca se cansó de leer la Biblia y leía la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, no es tinta en un papel. Entonces este matrimonio mixto provocó ser una iglesia mundana. Vamos a ver dónde encontramos esto. Apocalipsis 2 del 12 al 17. Y nos habla que ahí estaba el trono de Satanás, porque había la iglesia mundana, porque era una iglesia mundana. Pero había un grupo que no había negado su fe. Había un grupo como Antipas, que era un testigo fiel del Señor, porque no toda la iglesia estaba bien, pero no toda la iglesia estaba mal. Siempre ha habido un grupo mal y otro grupo bien en las 7 iglesias. Entonces vemos más los versos 14 y 15, que ahí nos habla de la doctrina de Balaán. La doctrina de Balaán nos habla de vender el ministerio, de prostituir el ministerio, pero también nos habla de la enseñanza de Balac. Nos habla también que Balac le pone tropiezo a los hijos de Israel. Pero también nos habla de los sacrificios de los ídolos. Nuevamente, esta iglesia, al igual que la anterior, también hubo sacrificios de ídolos. Pero también a cometer fornicación, la doctrina de los nicolaitas, que también sufrió la iglesia anterior. Y al final dice del verso 15, la que yo aborrezco. Entonces, Dios ama cosas, pero también Dios aborrece cosas. Entonces vemos ahora los versos 16 y 17. Y Dios, y lo vamos a ver al final, que Dios quiere que siempre a todas le da un escape, una puerta, un salvoconducto, para que esa iglesia, esas personas puedan salvarse. Habla de arrepentimiento, habla de que vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, hablando de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor iba a salvar a su iglesia, que ya estaba presa del imperio de entonces, del imperio romano. Y nos habla de todo eso.
pero yo estoy yendo rápido porque me voy a detener, como le dije, de la cuarta en adelante. La cuarta iglesia es Tiatira. La iglesia de Tiatira representa la iglesia católica, la iglesia idólatra. Después que el emperador Constantino fusiona la iglesia y el poder, entonces da luz este matrimonio mixto que acabamos de ver, da luz precisamente la iglesia católica, porque católica significa iglesia universal. ¿Por qué universal? Porque tenía doctrinas de todo lo que había, de todo lo que había, no solamente de religiones, no solamente de sectas, sino también hasta costumbres de Babilonia, de los sumerios, de los egipcios, pueblos que no eran de Dios. Y esta información usted la puede corroborar, no con la Biblia. Busque enciclopedias, historia universal, y usted se dará cuenta que lo que le estoy diciendo es absolutamente verdad. Entonces, esta iglesia idólatra comenzó a meter santos y vírgenes para adorar y desviar la oración, para que la iglesia cayera en idolatría, porque el diablo sabía lo que sabía también el profeta, que enseñó por lucro. Balaán enseñó por lucro, por beneficio económico. Le dijo al rey: yo no puedo maldecirlos, pero te voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Y cómo lo hizo? Que cayeran en idolatría. Porque el que se inclina a la idolatría cae en maldición. A Dios no le agrada. Y esto usted lo encuentra en Éxodo 20, que dice que no hagas imágenes de nada de lo que está en el cielo, de nada de lo que está en la tierra y de nada de lo que está debajo de la tierra. Que no haga imágenes de nada. Por eso es que muchas veces cuando yo pongo una foto del supuesto Jesús, yo le pongo un rostro blanco en la cara para que no se vea su rostro, sino que solamente se vea el cuerpo. ¿Por qué? Porque también podemos caer en eso cuando usted comienza a compartir emoji, comienza a compartir cosas y fotos de Jesús. ¿Quién ha visto a Jesús para que se pueda hacer? Y además ese Jesús no es ese Jesús, porque Isaías dice que él vino sin atractivo. ¿Y cómo lo ponen en la foto? Buen mozo, nariz fina, ojos verdes, ojos azules, qué sé yo. Buen hombre, buen mozón, con el pelo bueno, lacio, elegante. Pero la Biblia dice que él vino sin apariencia. No era una persona buen mozo. Para que las mujeres no lo siguieran por su hermosura, sino por su palabra. Alaba si puedes. Entonces, esta palabra de Tiatira, cuando usted lo busca en el diccionario, viene de un nombre, es un nombre incierto, no se sabe el significado. Esta iglesia nos habla en el capítulo 2, versos del 18 al 29, y dice, y es bueno aclarar, que dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, porque en esa iglesia hay gente buena, pero también hay gente mala, y la élite es mala y hasta perversa, pero abajo hay pueblo bueno. El pueblo abajo es bueno, que están ahí
No porque le gusta todo eso, sino simplemente por costumbre. Mi abuela era, mi mamá era, yo también, y mis hijos también. Pero por eso es que Dios al final, ya en la tribulación, le dice: salid de ella, pueblo mío, porque ahí hay pueblo de Dios. Ahí hay pueblo de Dios. Lo que pasa es que están cegados por la costumbre. Entonces, ¿qué podemos resaltar de esa? Bueno, en el verso 20 podemos resaltar que ahí estaba Jezabel. Jezabel, una profetisa falsa, que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar, pero no fornicación, aunque sí fornicación literal, pero también se refería a una fornicación espiritual. Creer en otro Dios que no sea el Dios verdadero es adulterio, fornicación. Arrodillarte a una estatua, a una imagen, es adulterio, fornicación espiritual. A comer cosas sacrificadas a los ídolos, otra iglesia también que participaba de esto. Entonces fíjense las cosas que se repiten en cada iglesia. Se repiten algunas cosas. Y estas son cosas malas que se vienen arrastrando desde el origen de la iglesia, que es la iglesia de Éfeso, hasta el final, que es la iglesia de la Odisea, y en la cual yo voy a detenerme más tiempo. Pero los versos 21 al 23 nos habla de que no quieren arrepentirse de sus fornicaciones, de su idolatría. No quieren arrepentirse, porque es una atadura. Es una atadura. Por eso ustedes ven gente ciega, hermano, que le ponen una copa con agua y moneditas. Y usted va al otro día y encuentra la copa al mismo nivel de agua. Nadie se la bebió. Entonces, dice también que iba a ser echada a la gran tribulación, producto de sus adulterios. Entonces aquí la Biblia, usted ve que sí habla de la iglesia antigua, histórica, pero también nos puede hablar en una línea de tiempo de las diferentes etapas de la iglesia, porque cuando se refiere a la gran tribulación, te está hablando de los últimos 7 años. Sin duda alguna. Porque ese término se utiliza es para el final, no para el pasado. Entonces, vamos a ver algo más de esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Vamos a ver los versos ahora del 24 al 25, un resumen de ello porque por cuestión de tiempo lo estamos haciendo así, pero usted la puede estudiar completa. Habla de que llaman de que el conocimiento que tienen y las doctrinas no saben que son las profundidades de Satanás, que es para engañar, retorcer a millones de personas. Y te habla también de que las cosas positivas, reténlas. Porque hay, como le dije, hay gente buena, gente que tiene cosas, conductas correctas, bíblicas. Y dice, le exhorta a que retenga eso bueno que tiene, porque al final van a ser salvos. Dios se va a encargar de sacarlos de ahí, de esa mentira, de ese engaño. Porque cuando usted busca Vaticano en el latín, usted googlea y usted busca qué significa Vaticano, te dice que es hechicería, que es brujería. Googléelo y luego me cuenta, para que usted vea que o yo estoy hablando mentira o Google está hablando verdad. Y Google no es cristiano. Vamos a ver algo más, los últimos versos, del 27 al 29.
solamente le vamos a referirnos del verso 27 que dice que va a haber un grupo de esa iglesia que Dios lo va a convertir en reyes, y van a regir las naciones con vara de hierro. O sea, porque hay gente tan valiosa en esa iglesia de abajo, no de la élite. Aunque hay algunos de la élite baja que están despertando y están saliendo. Y si no, pregúntele al padre Alberto. Entre otros muchos. Pero vamos a hablar ahora de la quinta iglesia. Esta iglesia, tenemos que darle gracias a este liderazgo de la iglesia católica. Porque esta iglesia, la de Sardis, se convierte en Sardis porque viene de Tiatira, la iglesia católica. Y vemos a los protestantes como Juan Hus, como Lutero, Martín Lutero, como Calvino, como muchísimos de ellos, que gracias al Señor ellos despertaron porque conocieron la verdad y salieron de Tiatira para fundar la iglesia de Sardis, la iglesia protestante. Y esta iglesia se le llama la que tiene la doctrina definida. Hizo una separación de lo falso y lo verdadero. Entonces, vamos a ver algunos versos que hablan de esta iglesia. Porque quiero detenerme en la última, porque la última es la que estamos. Solamente es cuestión de dar pinceladas de estas iglesias y caer en la que estamos, en la Odisea. Es una odisea hoy, una verdadera odisea. Apocalipsis 3 del 1 al 6, aquí nos habla de que hombres que vives y estás muerto, nos habla de vigilancia, sé vigilante, nos habla de no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, de lo que has recibido, oído y guardado, pues así no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque habían personas que se habían movido de la iglesia, de la iglesia católica a la iglesia protestante y todavía no estaban bien definidos. ¿Por qué? Y era normal que sucediera porque hubo una transición y esa transición no fue de golpe ni por milagro, sino por revelación. Entonces vamos a ver los últimos versos del 4 al 6 y nos habla de que hubo otro grupo, no como los versos del 1 al 3, sino ahora este grupo del 4 al 6 dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas estas personas. Y estos son los héroes de esta iglesia que rescata a la iglesia le llaman los 1000 años de oscurantismo. Usted lo puede ver también. Esta iglesia de Tiatira duró 1000 años de oscurantismo. 1000 años que retenían la palabra, nadie podía leerla, solamente la élite. Y se hablaba en latín para que nadie entienda. Y si nadie entendía cómo procedía un cambio de conducta, imposible. Por eso se hablaba en latín a propósito, un plan diabólico. Y ellos vienen, rescatan a esa iglesia de Tiatira y se la convierten en Sardis para que la gente sea salva, para que pueda ser salva. Y por eso que Martín Lutero traduce la Biblia por primera vez del latín al alemán, aprovechando la herramienta que dio Dios de que Gutenberg creara lo que es la imprenta. Y el primer libro que se imprime, precisamente se inaugura la imprenta con la Biblia.
Tremendo. Entonces esos hombres dice que van a andar vestidos de blanco porque son dignos. Todos ellos que participaron en el rescate de la iglesia que comenzó bien en Éfeso, siendo cristiana, pero luego vino Pérgamo y vino Tarsis y vino Tiatira y comenzaron a prostituir la iglesia de Dios. Pero aquí viene Dios y rescata a su iglesia de las manos del diablo. Y se convierte en la iglesia protestante. Protestante, ¿por qué? Porque protestó de todas las herejías, de toda la malicia, de todos los engaños y de todo el robo que se hacía. Esa iglesia de la Basílica de San Pedro, ¿usted sabe cómo se construyó? Se construyó vendiendo perdón. Usted robaba, usted violaba, usted atracaba, usted hacía de todo. Si tú me das dinero, eres perdonado. Y no solamente tus pecados pasados. No. También los presentes. Pero no solamente los pasados y los presentes, sino también los futuros. Y entonces, ¿quién era los que iban de robo ahí? El que tenía dinero porque sacaba por esa cartera y mira, te voy a dar tanto porque para que se me perdonen mis pecados hasta que me muera. Me gustó esa que dice Nelson ahí en su mente. Porque ¿qué hicieron? Provocaron que la gente hiciera desórdenes, pecaran delante de Dios, porque con su dinero iban a comprar indulgencias. Y al final, cuando murieron, despertaron en el infierno. ¿Cuántos millones cayeron en esa trampa? No se puede contar. No se puede contar. Por eso esos hombres dice que van a andar vestidos de blanco delante del Señor y le llama dignos, porque rescataron a su iglesia. Esto es historia. Invitamos a todos a que busquen una enciclopedia y comiencen a leer. Se mataban, no eran ladrones, no se mataban en las cruzadas ni en las inquisiciones se mataban ladrones. Ni asaltantes, ni nada de eso, ni asesinos, se mataban cristianos. Ahora caemos a la iglesia de Filadelfia, la iglesia evangélica, la que será arrebatada. La iglesia que también comenzó muy bonita. Usted lo encuentra en el capítulo 3, versos del 7 al 13. Y esta iglesia dice que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Oiga, qué tremendo. El verso 6 te habla de que hay una puerta que Dios la abrió y que nadie la puede cerrar. Ningún diputado, ninguna senadora diabólica puede hacer algo en contra de la iglesia. Nadie va a poder vencer a la iglesia. Y llámese como se llame, y no importa el dinero que tenga, y no importa la influencia que tenga, y no importa quién sea, no podrán contra la iglesia de Filadelfia, la iglesia evangélica. Aleluya. Voltaire, si hubiese leído esta carta, no hace lo que hizo. Comenzó a decir de todo, y un ateo francés, y comenzó a decir de todo de la iglesia y que eso iba a pasar y que eso es muchísimas cosas. ¿Y usted sabe qué pasó cuando Voltaire muere? En la casa de Voltaire se constituyó como la base, una base estratégica para expandir, vender, difundir Biblias a todas partes del mundo. Lo que él dijo que iba a pasar, que eso era pasajero, eso era momentáneo, eso eran locuras de un grupito ahí de emocionales, personas emocionales. Dios lo avergüenza después en su propia casa, es el centro de operación para llevar la palabra a todos lados. Y así hubo también un presidente
que maldijo el pueblo de Israel, Chávez. Y dijo, de mis entrañas yo maldigo a Israel, el pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Y ahí vino el cáncer. De donde salió el odio, ahí salió también, no el odio, sino también el cáncer que le quitó la vida. Y aunque muchos hayan dicho, descansa en paz, y le hayan rezado 500,000 Ave María, y le hayan contado 18,000 rosarios, y el tercer misterio, el cuarto misterio, hoy se está sancochando en el fuego que no se apaga. Vamos a ver esto y vamos a soltar a ese hombre que ya mucho sufrimiento tiene. Apocalipsis 3, del 7 al 13, habla de Filadelfia. Vamos a leer los versos, algunas cositas vamos a resaltar del verso 10 al 12. Pero lega hasta el 13. Yo también te he guardado de la hora de la prueba, de la tribulación y la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. A esa iglesia Dios la va a guardar de la tribulación y de la gran tribulación. Pero también le exhorta a esa iglesia evangélica en el verso 11, que nadie tome tu corona. No te pierdas por ganar 3 pesitos más y descuidarte y tú perder tu corona. No te pierdas, porque hay una advertencia, que nadie tome tu corona, porque eso no tiene garantía. Eso depende de tu actitud. El 12 dice que la gente que venza lo va a hacer columna en el templo de Dios. Y que de allí no va a salir nunca. Por toda la eternidad estará en el templo de Dios. Oiga, qué promesa. Aleluya. Vamos a hablar ahora de la última iglesia. Aquí me voy a detener. La iglesia de hoy, la Odisea, la iglesia apóstata. ¿Por qué la iglesia apóstata? Bueno, el mismo Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, como quien dice, lo dudo, lo dudo. Y en esa iglesia que estamos hoy congregados, en la iglesia de la Odisea, en una iglesia apóstata, en una iglesia que para todo hay tiempo, menos para Dios. Y todo está delante, menos Dios. Y yo amo y invierto mi tiempo en todo, menos en Dios. Porque apostasía significa divorcio, separación, abandono. Eso significa apóstata. Y por eso me quiero detener un poquito aquí. Usted la encuentra en Apocalipsis 3, los versos del 14 al 22. Y habla de oiga cómo le dice el Señor a esta iglesia: tú ni eres frío ni eres caliente, tú eres tibio, apóstata. Y usted sabe lo que hay que hacer para vomitar algo de su cuerpo: tenerlo dentro primero. Ser cristiano. Para poder expulsar algo de su cuerpo, usted tiene que tenerlo dentro. Y el cristiano está en Cristo. Y está en Cristo. Pero otros están dentro de Cristo, pero apostatar. Porque la apostasía no está allá afuera, está dentro de la iglesia. Entonces viene el Señor y dice: como tú no eres ni frío, pero tampoco eres caliente, estás ahí, mire, entre Lucas y Juan Mejía, yo te vomito de la boca, de mi boca. Entonces esa es la iglesia en que estamos viviendo. Aunque usted, y si no, denle un vistazo. ¿Cuánto faltan los hermanos?
Denle un vistazo a su vida sin levantar la mano. El tiempo que usted dedica de oración. El tiempo que usted dedica a estudio de la palabra. Y el tiempo que usted dedica a Netflix, a YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok. Mire a ver, compare todos esos tiempos con el tiempo que usted le dedica al Señor y usted se dará cuenta si usted es de la Odisea. Ponen hasta un primo delante, un amigo delante, un vecino delante y después va el Señor. Pero va el Señor después de la fila. Porque va el primo, el vecino, el tío, el abuelo, un exnovio, esto y lo otro, Netflix, YouTube, y usted te pone una fila larga. Y atrás, allá otros. Está el Señor. Por eso se le llama la iglesia apóstata. Porque se apartó, se separó, se enfrió. Claro que no puede tener tiempo para orar. Si se levanta, se acuesta tardísimo pegado a un televisor o de un celular. Claro que no tiene tiempo para leer la Biblia. Yo lo entiendo. Aunque no digan amén. Pero esa es la iglesia. Por eso es que la mayoría de la iglesia se va a quedar a pasar la tribulación y gran tribulación. Y por eso es que dice Apocalipsis 7:14. ¿Y quiénes son estos? Una multitud. Oiga el número de ellos. Miren si era poco. Que nadie puede contar, ni el mejor contable puede contar. ¿Y de quiénes son? No, de un grupito. No, de toda lengua, pueblo, nación y tribu. De todos lados. De todas las iglesias. Hay un montón de ellos. Tuvieron que pasar los 3 primeros 3 años y medio. A lavar su ropa ahí. No con lavadora, mire, ahí. Para que se le pelen los dedos. Porque como no lo hicieron a la buena, lo van a hacer a la mala. Sin lavadora. Sin secadora. A exprimir y a poner en el cordel su ropita para que se lave. Porque la gente piensa en todo. Y las oraciones, Señor, dame un siervo que esté bueno, que sea lindo, que sea hermoso y que tenga dinero. No lo quiero pobre, Señor, porque tú sabes que esta joya no puede pasar trabajo. Y los hombres también. No, Señor, una mega diva del reino. No quiero mujeres gordas que sean así como avispa. Y cuando camine, yo diga, aleluya. Y por eso piden tantas cosas. Dinero, bendice, por la bendición económica. Dame una casa, dame un carro, dame una empresa, dame esto, dame lo otro. Y nadie le pide cosas espirituales. Nadie le dice, Señor, ayúdame a agradarte. Señor, acércame a ti y en pos de ti correré. Nadie le pide en una oración, Señor, quítame de las malas compañías que me están dañando, me están sutilmente, me están jalando de la iglesia. Me están llevando a cosas raras, a cosas malas me están llevando. Y voy a caer en la apostasía. Porque dice Pablo que antes que venga el anticristo, vendrá la apostasía. ¿Usted sabe cuándo comenzó la apostasía? Póngale más o menos ahí como 60 años, 50 años.
que se ha ido deteriorando lo que es la vida cristiana. Y ahora es para gozar, para beber. Porque como el Señor me perdona, me doy un humo y luego le pido perdón, con todo y resaca. Y después oro para que el Señor me quite la resaca. Porque esta joya no puede tener resaca tampoco. La iglesia apóstata, que se cree por... esa es otra. Estos versos 17 dice: no, Dios me ha bendecido, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Porque tiene 3 pesos. Porque tiene 3 cositas y un carrito y un celularcito nuevo, un iPhone. Y mire lo que le dice el Señor. Yo voy a leer el verso completo, el 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque eso también doctrinalmente la podemos adaptar, como dijimos, de las diferentes formas de adaptar en la iglesia de la prosperidad. No, eso es la iglesia bendecida y prosperada. No, es un pobre y está desnuda. La Odisea, dice el 19: yo reprendo y castigo a todos los que me aman. A los que amo y a los que me aman también. A los dos. Porque Él es un padre que corrige y castiga a sus hijos. Y el hijo ya ama a su papá y ama a su mamá y el padre y la madre aman a sus hijos. Pero si usted es un padre apoyador, entonces los hijos se le dañan. No sirven, se vuelven delincuentes. Entonces, terminando, vamos a ver algunas técnicas para entender las 7 iglesias. Miren esta técnica. La primera parte es el título del Señor. Ahí en cada iglesia hay un título diferente del Señor. Hay un elogio, hay una crítica y hay una advertencia. En cada una de ellas usted encuentra, en cada una de estas usted encuentra estas 4. Con excepciones que la vamos a ver también. Estas 4 no, estas 7. El quinto, un llamado. Sexto, ahí hubo un error. No debí repetir el llamado, sino que ahí me faltó algo. 7, una promesa. Entonces, Pérgamo, el matrimonio mixto, Pérgamo no contiene ninguna advertencia, pero sí contiene 2 críticas, porque la cosa es grave. Solamente hay críticas. Y las últimas 4 cartas, el desafío y la promesa se invierten. Ahí se invierten en las últimas 4 cartas. La iglesia de Esmirna y Filadelfia no aparece ninguna crítica. Oiga, estas 2 iglesias no aparecen con crítica. Sardis y la Odisea no contienen ningún elogio. No hay elogio para estas 2 iglesias. Vamos a ver ahora partes de estas 3 que se ven y participan en el arrebatamiento. Porque se van. Y es para arriba que van. Y es para arriba que van. Esta iglesia es una parte de Tiatira, de la iglesia católica, que dice: pueblo mío, salid de ella. Al final ya en la gran tribulación. Pero también Sardis, la iglesia protestante, los principales, los que estuvieron firmes, se van en el arrebatamiento.
Y Filadelfia, la iglesia evangélica, también se va. Vamos a ver ahora esta línea de tiempo para que usted le pueda sacar más provecho a estas 7 iglesias. Vamos a hablar de las 7 parábolas, de las 7 fiestas y las 7 iglesias. Solamente enumerarlas, no vamos a hablar de eso. La primera es Éfeso, de la iglesia, de las fiestas, la fiesta de Pascua y la fiesta la parábola del sembrador. Las 3 coinciden con la misma temporada. Las 3 coinciden con la misma temporada, el principio de la iglesia. La Esmirna, la que es perseguida, también coincide con la fiesta de panes y levadura, pero también con el trigo y la cizaña. La tercera nos habla de la semilla de mostaza, la parábola, pero también nos habla de la fiesta de las primicias, y es Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. 4, la iglesia de Tiatira, nos habla de la fiesta de Pentecostés también, y también de la parábola de la levadura. La Sardis nos habla también de las trompetas y del tesoro escondido. Usted cuando lee todo eso, usted le saca más provecho y sabe en el tiempo que vivieron cada una de ellas y también en el tiempo que viene ahora. De la séptima iglesia, de la Odisea, habla de la fiesta de los tabernáculos porque será el arrebatamiento, pero también de la red, de la parábola de la red que se tira, y en esa red vienen buenos y malos, y por eso se apartan a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Ahí usted tiene 7 parábolas, 7 fiestas, 7 iglesias que coinciden y hablan de lo mismo, porque la palabra del Señor no es un hombre que comenzó a escribir, sino Dios comenzó a inspirar. Y por eso puede coincidir esto. Y oigan qué tremendo. ¿Cuántas mujeres estériles hubo en la Biblia? 7. Y la mujer nos habla de la iglesia. Y son 7 iglesias, para que usted vea que todo coincide. Pero ¿cuántos hijos tuvieron esas siete mujeres fértiles? Estériles. Esas 7 mujeres estériles, ¿cuántos hijos tuvieron? 9. 5 tuvieron de a una y 2 de a 2, 9. Porque la iglesia tiene que dar los 9 frutos, los 9 dones del Espíritu Santo. Ustedes ven que no puede, solamente la mente divina, la mente de Dios puede organizar esto así como de forma tan magistral. Esto es tremendo. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, por la enseñanza de las 7 iglesias que representan sus 7 etapas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda a despertar, porque la iglesia está durmiendo. Pero también nos exhorta a que te levantes, porque la iglesia está sentada. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos, comenzar a marchar conforme el propósito de Dios. Y no caer en apostasía. Y no ser atraídos. No ser atraídos por nada ni por nadie. Que nada ni nadie nos desvíe de nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque no hay nadie que nos pueda dar más de lo que Dios tiene reservado para nosotros. No hay ningún placer terrenal que pueda igualarse o superar los placeres eternos que Dios tiene reservados para nosotros. Entonces, ¿por qué invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra vida en cosas vanas, en cosas vulnerables, en cosas momentáneas y pasajeras? Eso no es sabio, eso no es inteligente. Inteligente es creer a Dios que es fiel y verdadero. Inteligente es obedecerle para recibir todo lo que Dios tiene.
reservado para nosotros. No te lleves de las malas compañías. No te lleves de las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Hable con el inconverso, pero nunca haga comunión con el inconverso. Porque tú no vas a arrastrar al inconverso. El inconverso te va a arrastrar a ti, te va a sacar de la iglesia y te va a convertir en apóstata. Y más en este tiempo. Porque este tiempo está profetizado que iba a ser la iglesia, iba a ser una iglesia apóstata. Y para usted no caer en esa trampa, codéese con hermanos, júntese con personas más maduras que usted. No desperdicie el tiempo. Las redes sociales son buenas cuando se utilizan para Dios, para compartir su palabra y para aprender de Él. El internet es bueno si se utiliza para aprovecharlo en el conocimiento de Dios. La televisión es buena si usted está viendo un programa de Dios. Pero lo otro, óigale el nombre, entretenimiento. Una palabra compuesta que significa te entretengo mintiéndote. Entretenimiento. Y caemos en esa trampa. Que me entretienen para que pierda el tiempo. Mintiéndonos. Vendiéndonos sueños. Sueños vanos. Y pintándonos príncipes azules y princesas que no existen. Y por eso no tenemos tiempo para dedicarle al Señor. Y le digo algo, para usted avanzar, crecer y no caer en apostasía, usted tiene que la mayoría de su tiempo invertírsela al Señor. Lea la Biblia en cualquier lugar donde esté. Usted lo puede tener ahora en su celular. Pero también ore donde quiera que usted esté. Usted puede orar en voz baja o con la mente mientras esté trabajando, mientras esté estudiando. Usted puede aprovechar el tiempo, porque dice Pablo, orar sin cesar. Entonces, Dios nos da todas las estrategias para nosotros permanecer firmes y vencer. Y yo te bendigo, iglesia, para que tú seas de ese grupo. Que no caigas en apostasía. No caigas en apostasía. No caigas en apostasía. Porque entonces tendrías toda la eternidad para lamentarte. Y no hay retorno. Y como diría el hombre aquel, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ya después que caíste en esa trampa, nadie te va a librar. Entonces, despertemos ahora y levantémonos ahora, que hay tiempo y Dios quiere que lo hagamos. Que Dios lo bendiga a todos.